Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad. Aquí estamos contentos, transitando este viernes 1 de agosto, en este programa que, compartimos pensamientos, ideas, distintos puntos de vista, para saber cómo somos, para saber quiénes somos. Hoy, nuestro invitado está relacionado con la música. Yo conocí a su padre hace muchos años, cuando compartíamos el ritual de escuchar música con alguno que otro licor. Un melómano excepcional. Degustaba de todos los géneros musicales, fundamentalmente el jazz y la fusión. Hoy nos visita su hijo, Flavio Gibilisco, un baterista que transitó por varios grupos y que nos va a contar su historia y cómo es ser un músico aquí, en Caretísima Ciudad. Hoy, como habitualmente, disfrutando mi café en las tazas con arte de Sumec, que podés encontrar todo nuestro catálogo aquí, en el Almacén Cultural de Facebook. Hoy, despidiendo la semana, vamos a hablar de música y de antiguos grupos que transitaron nuestra caretísima ciudad. Hoy está con nosotros Flavio Gibilisco. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Muchas gracias por la invitación, Juanjo. Faltaba más. Al legendario programa Caretísima Ciudad. Faltaba más. Bueno, sé que has transitado muchos grupos, el legendario o la legendaria Voodoo Funk. Sí, que trascendió un poquito San Rafael. Trascendió las fronteras de Caretísima Ciudad, afortunadamente, ¿no? Sí, porque sí. Cuesta mucho que los músicos es difícil salir. Estuvo en la Black Root Essential, estuvo en los Basterrícolas, estuvo con los Bardem, un grupo que integraba con Marcelo. Voy a seguir contándoles yo, si lo tenemos a él, para que nos cuente. Pero vamos por el principio. ¿Qué deberíamos saber de Flavio Gibilisco hoy? Bueno, son 35 años. El otro día me estaba acordando cuando empezó todo esto, a nivel de subirme a un escenario frente a un público. 35 años ya, un montón de tiempo. Pasó el tiempo y es algo que me puse a analizarlo porque fueron 35 años ininterrumpidos de música, no hubo un parate o decir, me tomo un año, 2 o 3 años para hacer esto o aquello. Siempre, más allá de todo lo que hemos hecho fuera de la música, siempre con la música, siempre buscándole el lado profesional, a nivel músico, a nivel técnico con el instrumento, me refiero a estudiar, y siempre buscando agrupaciones con músicos, que los hay y los ha habido, y los seguirá, y los que vienen, que son muchos, hay muchos talentos en San Rafael. Antes éramos pocos músicos, ahora hay muchísima cantidad de músicos jóvenes
bueno, hoy con Internet, después de Internet, que se globalizó la educación también ahí, ya hoy estudiar es mucho más fácil que antes. Antes era golpearle la puerta a alguien que por ahí tampoco sabía. En este caso, para mí fue golpear la puerta al Flaco Bujaldón, al Víctor Brendani. Antiguos bateristas de nuestra ciudad, ¿no? Exacto. Grandes bateristas. Y ellos tampoco, o sea, también eran autodidactas. Entonces, y eran bateristas de oficio, además. Oficio y autodidacta, o sea, eran tipos que aprendieron como aprendí yo, pero sobre todo ellos, escuchando discos y sacando de oreja, de oído, como se llamaba, se decía antes, sacar ritmos y tocarlos. Y como, o sea, también recordando esos 35 años, cómo aprendíamos nosotros, por ahí hablo con los estudiantes que tengo, nosotros aprendíamos mucho de la mirada. Cuando vos veías a un baterista tocar o si venía algún artista de afuera, lo primero que hacíamos era estar ahí al lado de la batería. Yo podría venir, no sé qué, han venido en su momento los Enanitos Verdes cuando recién empezaban en el Roma, vinieron una vuelta, me acuerdo que el baterista tiró la batería, o en su momento Spinetta Jade, que pude ir a verlo en el 82, 83. En el Roma, y era mirar al baterista, y el Flaco Spinetta, una eminencia ahí, y sí, el Flaco, todo bien, pero era mirar a Pomo, era ver al baterista, ver qué hacía, para después salir de ahí corriendo a tu casa, y no era que nos íbamos a sentar una batería, ¿no? Porque yo batería no tenía, era una silla, era una palangana y vinilos. Claro. Y era tratar de inmediatamente llegar a la casa y tratar de sacar algo que recordaras de lo que habías visto y escuchado. Y a partir de ahí, bueno, crear tu propia voz, un poco. Hay que ser coordinado para tocar la batería, ¿no? Sí, yo creo que con todos estos años hay que ser coordinado. Si vos ves, no sos músico, querés ser músico, ¿no? Te atraen los instrumentos, vas a ver una banda. Y de todos los instrumentos, el primero que te llama la atención, no siempre sí, es así, pero en la general podría ser así. Esta es la batería, ¿no? Y en ese mirar ese instrumento, lo primero que se te viene a la cabeza es decir, esto no es tan difícil de tocar. Porque vos ves al guitarrista, que la nota, que el acorde, que el solo, se miran con el bajista, el pianista, entran en un mundo de notas, de pentagramas, y vos decís, bueno, el baterista, sobre todo en esa época, era tum tum pa, y bueno. Y para responderte esta pregunta, si hay que ser coordinado, bueno, cuando te sentás en el instrumento te das cuenta de que yo hoy puedo decir, y al nivel que está hoy la batería en el mundo, actualmente, que uno de los instrumentos, para mí, uno de los más difíciles de tocar técnicamente, como el violín, para mí. O sea, para el violín tiene que tener una oreja, ser afinadísimo, porque una notita corridita, porque son instrumentos que te venden. Para la batería, cuando vos te sentás en una batería, tenés que manejar un pie, el otro pie, esta mano, la mente y el corazón, hay que independizar todo eso y después que todo eso suene en un mismo beat, en un mismo tiempo, para que tenga swing y que el beat, que ese ritmo tenga un swing y que camine. Claro. Entonces es un trabajo técnico que lleva años, es lindo. Dicen que tocar la batería, digamos, te hace trabajar los dos hemisferios del cerebro, entonces, bueno, ayuda también en lo cognitivo. Claro, seguramente. Flavio, contame de la Voodoo Funk, de aquellos comienzos. Bueno, la Voodoo se formó en el 2002. Previo a la Voodoo, yo ya conocía a Cristian y a Gastón, ya venían tocando conmigo. Ellos son mucho más chicos que yo, o sea, sobre todo Cristian, 10 años menor que yo, Gastón tiene 3 o 4 años menor que yo.
A Gastón lo conocí, él me hacía sonido en el Teatro La Mancha para un grupo que se llamaba Sumás, que no te lo nombré, que fue mi primer grupo de folclore y fusión, con Raúl Rivero. Que hicimos nuestra primera presentación en el 91 en el Teatro La Mancha, de la calle de Evo Las Cuagas. Las Cuagas, es verdad. Ahí. Y bueno, estuvimos tocando en esa época también tocamos con los Basterrícolas, acompañando a Gustavo Basterrica. Los Basterrícolas. Los Basterrícolas, que era el nombre que le ponía Gustavo a todos los músicos que tocaban con él. Ah, sí. Claro, claro, eran sus discípulos. Claro, exacto, sí, sí. Era una linda época del Vasco. Y en un momento ya se bajó toda esa espuma de ese año, de esos 10 años, de los 90, llegamos al 2000, 2001, y en esa época escuchábamos acid jazz, que era música funky y soul mezclada con jazz, y digamos, el acid jazz era música instrumental. Claro. Pero ya entrando con un ritmo de base, con un beat de base, y entrando un poco en lo que era la música negra, ¿no? Que en esa época el rap y el soul y todas esas cosas venían como despertando, no el soul, sino el rap, el hip hop. Eso me quería... Sí, el soul, el funk inclusive, todo, digo, viene de los orígenes negros, ¿no? Claro, música negra. ¿Y por qué te inclinaste por ese género musical? Y bueno, ¿Te gustaba particularmente? Yo tengo también algo que contar al respecto, que en mi casa, mi viejo, Salvatore, un Vilisco, tuve el honor de era conocerlo. un melómano, entonces él coleccionaba, traía discos en esa época de Europa, cuando viajaba a visitar a su familia. Y tomábamos amaretto. Amaretto. En la mañana. Arrancaba en la mañana. Largas jornadas que ya no existen de juntarse y escuchar música, ¿no? Claro. Era un ritual. Muchas horas de música con tu padre escuchando y tomando amaretto. Claro, amaretto, whisky, ginebra. Depende de la temperatura ambiente. Bueno, yo crecí en un lugar donde, primero, mi viejo, que escuchaba de todo, mi viejo coleccionaba tango, escuchaba música clásica, fundamentalmente le encantaba muchísimo el jazz. Yo escuché discos de vinilo de Groove Washington, de Miles Davis, qué sé yo, enormes artistas en ese momento que, o sea, ni siquiera en una disquería, en ese momento Amancay, por nombrarte alguna, tenía esos discos. Claro. Qué sé yo, tuve la posibilidad de escuchar a Billy Cobham cuando no era Billy Cobham. Claro. Escuchando como músico sesionista de Grover Washington, que era saxofonista, y en los créditos de los discos, Billy Cobham, baterista. Yo ya cuando el Víctor Rendani me hizo escuchar la Mahavishnu, y me dice, y Billy Cobham, yo ya lo conocía. Claro. Pero esas son cosas que, bueno... Son rarezas. Rarezas que se daban en ese entonces, donde había muy poca información. Y lo otro que me ayudó muchísimo es tener un hermano mayor de 7 años de edad, mayor que yo, Alfredo Gibilisco, Freddy, que él me introdujo en el rock directamente. Él me presentó en vinilo Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Black Sabbath, con Ozzy, o sea, yo los escuché a través de mi hermano. Porque mi viejo no escuchaba eso. ¿Lo experimental no te llamó la atención como Floyd, como Yes? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Con mi hermano conocí todas esas bandas. Después cuando ya salí de la adolescencia, empecé a caminar más la calle. Yo a Víctor Brendani lo conocía de chico porque mi mamá trabajaba en una librería del polaco Stakiewicz, ahí por la calle, frente de la biblioteca, en la Bernardo Irigoyen. Que el Pepo dibujaba, un chileno conocido, José Luis Campo, un gran dibujante. Ahí lo conocí a Víctor. Y bueno, Víctor era otro coleccionista y melómano.
Sí, como todos nosotros un poco, ¿no? Y a vos también te conocí en esa época en el kiosco de ahí de cerca del Parque Sat. Claro, Ahí a la vuelta de mi casa. Exactamente. Y también lo veía el Víctor ahí. Y claro, porque en ese kiosco. Éramos compañeros en la radio. Claro, bueno, yo era un pendejo de 13 años. Claro. El Víctor me presentó más en profundidad en el ambiente del rock y de lo que él escuchaba. Me hizo escuchar Plan X por primera vez. Qué grupo, ¿no? Que es un grupo donde tocaba Phil Collins, que nosotros no teníamos ni idea que Phil Collins tocaba fusión. Claro. Ya fusión, de una manera descomunal. Yo conocí muchas cosas con Víctor, que no conocía a pesar de mi gran bagaje de coleccionar música, ¿no? Claro, no, aparte el loco estaba informado. Yo te estoy contando cosas que vos ya sabés, pero bueno, no importa. Pero la gente no, y es bueno eso. Y por ahí tocar con gente que toca mucho más y que tiene mucha más trayectoria, bueno, te hace crecer. O creces o quedás afuera. En ese momento es así, era así. Bueno, ya hemos nombrado la Voodoo Funk, cómo arrancaste, la Black Root Esencia, también fue otro grupo con el Cristian. Con el Cristian, claro, un grupo de él. Cristian Rubio. Cristian Rubio, tecladista. Los Basterrícolas, que ya lo nombraste, con Gustavo Basterrica. Los Bardén. A mí me llama Soler y el bajista de los... Justo ahora me olvidé el nombre de Nicolás, del Nico, bajista de los Bardem, que es el que le colocó el nombre de los Bardem porque Soler y Nicolás eran barderos. Eran barderos. Entonces le pusieron los Bardem por barderos y justo quedaba bien con el actor. Entonces, bueno, para algunos la explicación era esa y para otros creían que era por el actor. Bueno, Javier Bardem ha sido, no bardero, pero sí convengamos que ha hecho cosas bastante disruptivas. Sí. Digo, también podría venir por ahí. También, es que tiene de los dos. Tiene los dos, hay una mezcla. Bueno, ahí con los... fue una banda, un proyecto que lamentablemente duró poco por el fallecimiento de Marcelo, prematuro. Lo loco y sobresaliente de esto, más allá de que yo con Marcelo en mis comienzos toqué con él, después como vos dijiste, yo me metí más en el jazz, en la música, y él en el rock, siempre estuvo en ese lado. Aunque le gustaba, y también formó parte de, que no lo nombramos, un grupo que se llamaba Fondo Blanco. Ajá. Como... porque bueno, en los 90 era todo Fondo Blanco. Claro. Bueno, él tocaba el bajo, porque Marcelo era multiinstrumentista, tocaba la batería, tocaba el bajo, tocaba la guitarra, cantaba, no tocaba el teclado, Luis. Escribía muy bien. Yo lo dije cuando falleció, me hicieron una entrevista, yo dije va a tener que pasar en San Rafael por lo menos 1 o 2 generaciones para que parezca un tipo así, completo. Que tenga noche, que tenga rock, que tenga poesía, como decías vos, que toque bien, que componga. O sea, todo eso en un músico es difícil de encontrar. Sí, claro. En cualquier parte del mundo. Obvio. Podés encontrar buenos guitarristas, buenos escritores, pero todo eso junto. Por eso siempre va a ser recordado el Marcelo y extrañado por nosotros. Porque es difícil encontrar, o sea, tuvimos un privilegio. También lo loco de esto es que a Marcelo, sobre todo a Marcelo, no le gustaba tocar ni en lugares grandes, ni mucho menos de día. Claro. Que con los Bardem hacíamos la música misma de Marcelo, todos los temas de Marcelo que había transcurrido 20 años componiendo, tocado con diferentes músicos y diferentes bandas y todos esos temas habían pasado de rock. Bueno, terminamos haciendo una especie que él quería hacer, me acuerdo cuando me llama, allá por el 16, finales de 2016, me dice, quiero tocar algo de jazz y podrías sumarte a este proyecto.
y era una onda country, jazz, jazzera, de sus propios temas, ¿no? Hicimos una pasada de todos sus temas a este estilo, que era bajo, guitarra, y batería, que era un bombo y un redoblante nada más, no había tones ni nada que tuviera que ver mucho con el rock, sino más bien con el country y con un ritmo específico. Y con guitarras jazzeras así. Nada que ver con los gustos propios de cada uno, ¿no? Pero lo loco que él se murió tocando eso también. A la par él venía ya tocando con su trío. Recuerdo que en los ensayos en las grabaciones en ese momento ya teníamos los celulares, él me mostraba que venía haciendo otros temas con un trío poderoso, como le gustaba a él, con el Elvio Pérez y el Gastón Rodríguez. Claro. A la par, pero eso no dio a luz. Creo que hay algunas cosas grabadas. El otro día estuve con el Elvio y me dijo que estaban tratando de recuperar. Contame del presente del Flavio con la Groovy Station. Groovy Station, bueno, esto es una banda que nace allá por... ya vamos a cumplir 4 años ahora en noviembre de este año. ¿Es una banda de qué género? Funky, música negra, funky, soul, rock. Es una banda de versiones, no hacemos temas propios, pero nos adueñamos de los temas y los terminamos haciendo propios, claro. Que es una forma... Los arreglan. Que es un poco lo que hace la música del jazz, que estandariza temas y se tocan por los siglos, por los años. Se por tocan, los siglos, digamos. Claro, también ya a esta altura por los siglos. Se tocan, que está el Real Book, donde hay 2 o 3 Real Book, son libros donde están todos los estándares, y cada músico de jazz toma eso y lo toca, uno como bossa nova, el otro lo afanquiza, qué sé yo. Bueno, nosotros... El jazz da para eso, ¿no? Claro. En realidad toda la música da para eso. Pero a vos te gusta más improvisar, por eso fuiste por el jazz. Sí, es difícil. Para mí pensarlo de esa manera. A mí me gustaba el jazz en términos de... Yo lo empecé escuchando estandarizado, digamos. Claro. Recuerdo a los 8 años mi papá me llevó al Cine Gran Sur, que fue mi primer show en vivo, en realidad. Por eso mi papá tiene mucho que ver en mi formación, aunque él no, quizás no lo sepa. Yo en mis 8 años estuve ahí que vino una big band de Buenos Aires a tocar al Cine Gran Sur, donde está bueno, sí. No vamos a nombrar, no le vamos a dar propaganda. Y ahí me enganché muchísimo con el jazz, aparte de lo que ya conté con respecto a escuchar discos de mi padre. Bueno, me fui metiendo en el mundo del jazz, por supuesto. Yo ya después, escuchando a Chick Corea, escuchando ya más jazz fusión, jazz rock, entrando en otros estilos. Eso es lo que tiene el jazz, que se abre y toma todo. Digamos, el jazz es como la salsa, digamos. La salsa convoca el songo, convoca un grupo de estilos que se le llama salsa. Claro. El jazz también, o sea, es como un convocador de estilos. Sí, el jazz, la bossa nova. La bossa nova también está metida dentro del jazz. El samba brasilero, bueno, Tom Jobim, cuántos músicos brasileros consagrados grabaron en Estados Unidos. ¿Quiénes integran la Groovy Station? Volviendo a la Groovy, bueno, claro. Tomás Villegas en guitarra, un excelente guitarrista. Porque para tocar esta música hay que tener mucha, sobre todo el guitarrista, más allá de hacer buenos solos, tiene que tener una mano derecha rítmica muy buena. Y él lo tiene, no hay mucho. Esa es la característica del trío, digamos. Claro. Y nosotros, bueno, Tomás... ¿El guitarrista es el que manda, digamos? No. No, digo, el que manda... Sí, rítmicamente está muy... O sea, en el funk, la guitarra, la rítmica del funk en la guitarra es fundamental. Es como uno de los pilares, digamos, ¿no? La voz le da un color, el bajo, bueno, la bata es otro de los pilares
de la rítmica. El bajo también, pero el bajo no se escucha. Claro. Es un chiste. El bajo acompaña. No. De hecho, bueno, para todos esos estilos, yo uso un bombo y un redoblante. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? La parte rítmica no es estrafalaria de tocar y tocar, como en el jazz que vas metiendo, improvisando dentro de la canción. Es, digamos, lo rítmico apuntado a que la canción camine, que la música camine, digamos. Y bueno, Tomás Villegas en guitarra, después está Francisco Escudero, bajista y cantante, un gran bajista. Él estuvo en La Voz Argentina, hará 2022, creo que fue 2022 o 23, no recuerdo qué edición, que llegó bien arriba, cuarto llegó, a las semifinales, una cosa así. Un gran cantante, Francisco, un muy buen talentoso, porque tocar el bajo y cantar como él canta también es difícil de encontrar. Chicos que tienen 30 años. Claro. Yo tengo 56, o sea, hay 2 generaciones y media ahí en el medio, ¿viste? ¿Y la Groovy dónde toca ahora? ¿O dónde? Mirá, con la Groovy hemos tocado en varios lugares. Actualmente la escena ha cambiado. Está difícil, ¿no? Está difícil para las bandas, los lugares cada vez más chicos, los lugares donde se toca más chico, por esa misma razón. Más incómodo. Claro, bueno, por esa misma razón yo hace 7 años que vengo tocando con un bombo de 18 pulgadas, para que la gente entienda, el bombo que todos conocemos de una batería es de 22 pulgadas. Yo uso un bombo chiquito, un redoblante y unos platitos, nada más. Un hi-hat, que es lo básico. Me encantaría ir con una batería completa, pero no hay posibilidades. Los lugares son más pequeños, o sea, eso quiere decir que entra menos gente también. Entonces, hoy estamos ahí, digamos, cuando hay temporada alta, empezamos a tocar un poco más, porque puedes tocar en la calle, puedes tocar, digamos, en la vereda del bar, en los lugares turísticos, que se usa mucho, hoy en las fincas, que se hacen como Patrona. Tocamos ahí en Patrona bastante, en Ritual, pero actualmente en bares, después en la época de temporada, por ahí alguna actividad que organiza la Dirección de Cultura, nos llaman para tocar, y no mucho más. Bueno, seguramente nos van a quedar muchas anécdotas. No va a ser la primera vez que venimos a hablar de música, así que te volveremos a invitar en algún momento para seguir recordando estos viejos grupos que pasaron por Caretísima Ciudad. Y quisieron hoy San Rafael, sí, musicalmente, ¿no? O sea, los grupos y los músicos, todos los músicos. Y muchas gracias por venir a compartir tus conocimientos y tus saberes, y también tus anécdotas, ¿no? Bueno, agradecido, Juanjo, por la invitación. Yo ya lo venía viendo el programa, veía que estabas encarando por este lado, y cuando me llamaste me puse muy contento porque, bueno, te conozco de toda la vida, siempre has sido de los periodistas y de los informadores culturales de San Rafael, de los destacados y los que siempre decir, bueno, che, ¿a quién llamamos para que nos dé una manito, que nos empuje con la información? Y al Juanjo, bueno, con la vudú te secamos la mente, recuerdo. Así que bueno, agradecido desde siempre por la invitación, por el espacio hermoso, el lugar alucinante, bueno, realmente acogedor, y porque para hablar de estos temas también tenés que tener un contexto importante, si no es como que, o sea, yo miro para allá, miro estos discos y claro, inmediatamente empezás a recordar y te empieza a bajar info que por ahí, si no tenés este contexto, no te baja. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar cómodo en este lugar, y en donde en realidad, bueno, acá se produce todo esto que vos decís y mucho más. Y mucho más. ¿No?
Digo, tratar de escuchar distintos pensamientos, acercar otros pensamientos, pero fundamentalmente, bueno, estar difundiendo la cultura regional, ¿no? Que cada vez que uno habla de cultura parece que aleja a la gente de la pantalla. Sí, sí. Pero la cultura somos esto. Es esto. Somos nosotros. De carne y hueso. Así es. Gracias, Flavio. Gracias, Juanjo. Y a todos tus oyentes, televidentes, Seguidores. hoy ya no sé, seguidoras, streamers. Y esto fue todo, amigos. Hasta aquí llegó este Caretísima Ciudad de hoy. Seguro nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias.